días, mi nombre es Marlene Blancas Hernández. Soy estudiante de la maestría en Ingeniería Administrativa del campus de Orizaba del Tecnológico Nacional de México. El día de hoy voy a hablar acerca de la resiliencia como factor de beneficio organizacional. Durante esta presentación vamos a abordar los siguientes subtemas. Para empezar, vamos a definir qué es la resiliencia, cuántos tipos de resiliencia hay, la importancia de la resiliencia dentro de las organizaciones, la norma ISO 22316, la resiliencia frente al COVID, que es uno de los temas más recientes que estamos viviendo hoy en día, y por último el modelo HERO, que básicamente es una herramienta que ayuda a las empresas a ser más resilientes. Comenzando con la definición de la resiliencia, nos dice que la resiliencia tiene su origen en el latín resilire, que significa salta hacia atrás. Las definiciones generales del diccionario señalan que el sustantivo resiliencia es un derivado del adjetivo resistente, que tiene dos usos. Estos dos usos se pueden emplear tanto en personas como en objetos. Dentro de los objetos nos dice que es aquel objeto que es capaz de retroceder o volver a su forma después de doblarse, comprimirse o estirarse. Y dentro de las personas, el concepto se define como una persona que es capaz de resistir o recuperarse rápidamente de condiciones difíciles. En este sentido, existen dos sentimientos que durante nuestra vida hemos pasado y seguiremos pasando, los cuales son la frustración y la tristeza. Estos son derivados por el sufrimiento, y el sufrimiento se puede dar ya sea por la pérdida de un ser amado, por una ruptura amorosa. El sufrimiento es algo que todos vamos a pasar y seguiremos pasando. Es algo inevitable para todo ser humano, pero sin embargo, hay personas o este proceso de duelo que pasamos, cada persona lo vivimos de manera distinta. Hay quienes la pasan muy mal, tardan mucho tiempo en poder sanar, en poder superar estas pruebas, por lo tanto a veces llegan hasta la depresión, mientras que otras personas pues realmente saben aprovechar esta oportunidad, tienen el valor de salir adelante, y a estas personas pues más que nada tienen el perfil de ser unas personas resilientes. Lo mismo sucede con las organizaciones. Cuando una organización está frente a alguna adversidad, hay empresas que no saben cómo salir adelante, no tienen la estrategia, no están preparadas y se van a la quiebra o simplemente se quedan estancadas. Y hay empresas que saben qué es lo que tienen que hacer, están preparadas y saben actuar ante situaciones difíciles que se puedan presentar. Dentro de los tipos de resiliencia tenemos los siguientes. El primero es la resiliencia individual. Nos dice que es la capacidad de un individuo la capacidad que tiene un individuo para enfrentarse a circunstancias adversas o situaciones difíciles que, a pesar del daño que le pueda dejar, lo saben enfrentar. De hecho, en un estudio realizado por la psicóloga estadounidense Amy Werner, determinó que las primeras experiencias de sufrimiento que pasamos las personas, por muy adversas que sean, no dejan necesariamente marcas permanentes, y que la resiliencia puede darse en cualquier momento de nuestra vida. Es decir, que con esto quiere decir la psicóloga que en algún momento de nuestra vida, por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea el sufrimiento que estemos teniendo, va a llegar a un límite, va a llegar a ser algo que vamos a poder superar, y al final de cuentas vamos todos a pasar a ser resilientes, porque ningún sufrimiento, ningún dolor es permanente. Con esto no quiero decir que la resiliencia sea un sinónimo de invulnerabilidad,
sino que la resiliencia nace a raíz de experiencias que vamos teniendo por sufrimientos, por una serie de acontecimientos que en la vida pues vamos teniendo. El autor Pierre-André Michot nos menciona que existen 4 ámbitos por los cuales surge la resiliencia. En el primer ámbito tenemos el biológico. Este se refiere sobre todas las desventajas somáticas, congénitas o adquiridas como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Hay personas hay casos de personas en las cuales pues nacen sin alguna extremidad de su cuerpo, sin brazos, sin piernas, y sin embargo han sabido salir adelante. Si ustedes buscan en internet sobre algún caso en particular, van a encontrar que estas personas tienen en común que de pequeños sufrieron depresión a causa del bullying, a causa de burlas que realmente pues les fueron dejando alguna especie de marca. Sin embargo, estas personas con el paso del tiempo han sabido ser fuertes, han sabido superarse y valerse por sí mismas. Inclusive pues hay algunos que dan conferencias y escriben hasta sus libros sobre sus experiencias propias y cómo han podido salir adelante a pesar de esta anomalía que pues sin pedirlo pues surge, ¿no? Dentro de lo familiar, la psicóloga Amy Werner nos dice que el ámbito familiar se refiere a la resiliencia Princeps, así ella lo define, y este consiste en el éxito existencial de los niños procedentes de familias perturbadas, maltratadoras, alcohólicas y ausentes. En este sentido, pues existen varios casos y se dan muchos casos de familias ausentes, de familias alcohólicas, en familias con bajos recursos. Por lo general, estas familias pues tienen actos de violencia psicológica, de violencia física hacia sus propios hijos, hacia su propia esposa o viceversa. Entonces, aquí, más que nada, pues los niños son los que desgraciadamente sufren este tipo o les afectan este tipo de situaciones. Mientras que esto pasa, pues muchas personas o muchos niños pues logran superar, logran salir a pesar de todas estas adversidades, a salir adelante a pesar de todo lo que han vivido dentro de la familia. Otro ámbito que plantea el autor André es el microsocial, y este quiere decir cuando surge ahora que está la pandemia del COVID, pues muchos negocios lo que hicieron fue llegar a la quiebra y algunos pues tuvieron que despedir a empleados, y pues muchas personas, como era su único recurso para el sustento de sus familiares, pues no tuvieron de otra más que pues seguir adelante, ¿no? Y a otras personas pues no tuvieron más que pues vérselas difíciles, ¿no? Algunas personas hasta puedo decir que se quedaron en la calle, y esto es una desgracia para muchas familias de bajos recursos. Sin embargo, pues hay quienes supieron salir adelante, hay quienes supieron pues buscar la manera de sacar a su familia y de esa forma pues ser más resilientes. Otro ámbito que también sugiere el autor es el macrosocial. Este se da es en común, cuando todas las personas, a un grupo de personas, a una sociedad, pues afecta por igual. Por ejemplo, cuando hay guerras, hay pandemias o catástrofes naturales. En este sentido, pues lo que estamos viviendo también hoy en día, pues es la pandemia igual del COVID, que pues a muchas personas nos ha afectado, pues teniendo pérdidas familiares,
pérdidas económicas. A muchas personas pues se les fue muy difícil en este aspecto, como bien lo mencioné anteriormente. Muchas empresas, muchos negocios se fueron a la ruina, por lo cual consideraron pues despedir a personal, y esto afectó gravemente a la economía de las personas. En contexto, podemos decir que la resiliencia individual puede entremezclarse tanto en lo biológico, en lo familiar, en lo microsocial y en lo macrosocial, haciendo que se incremente más el riesgo de sufrimiento de cada persona. Este es un proceso dinámico que puede surgir en cualquier momento de nuestra vida y es el resultado entre los factores de riesgo y personalidad de cada individuo, que puede variar con el transcurso del tiempo. Con esto se quiere decir que una persona no nace siendo resiliente de la noche a la mañana. Hay momentos que la persona pues tiene que vivir para ser resiliente, para ser más fuerte y estar preparadas o mentalizadas para lo que pueda suceder. Existen una serie de características individuales de una persona resiliente. Entre ellas está la creatividad, el humor y la confianza en sí mismo. Dentro de la creatividad nos dice que es la capacidad de traducir todo ese dolor y sufrimiento en orden y carisma. Dentro del humor es tomar las cosas con calma, ser capaz de sonreír y reír ante las adversidades difíciles. Hay personas con las que ven con mucho humor lo que les está ocurriendo, todo lo malo, y tienen la capacidad pues de reírse de uno mismo. También otra característica de una persona resiliente es la confianza que se tiene en sí mismo, como por ejemplo las personas que no tienen alguna extremidad en su cuerpo, pues tienen esa confianza que a veces ya ni siquiera les importa lo que les puedan decir, no les importa si les dicen alguna grosería o cualquier insulto que para ellos pues realmente no es nada. Son muy confiados en sí mismos y se valoran y saben lo que valen. Otro tipo de resiliencia es la resiliencia colectiva. Esta nos dice que se refiere a cuando un conjunto de personas pasa por una adversidad y que perjudica a todos por igual, por ejemplo, una pandemia, una guerra, etc. Actualmente nosotros nos encontramos atravesando una pandemia ocasionada por el COVID-19, el cual pues ha traído con su paso pues pérdidas económicas y pérdidas de vida. En esta parte es en donde juega la resiliencia un papel muy importante, pues ahora más que nunca es importante que las comunidades tomen sus medidas preventivas, que sean conscientes de lo que está ocurriendo y no porque pues, hayan disminuido casos del coronavirus dentro de cada una de sus comunidades o que ya estén las vacunas, significa que se va a bajar la guardia. Pues existen varias personas que pues no son conscientes de ello y que no toman las medidas que el sector salud recomienda. Aquí uno de los factores para la resiliencia colectiva, en este caso, son la empatía, la comunicación y la solidaridad. Nosotros tenemos que recordar que no solo sufrimos nosotros y nuestras familias, hay mucha más gente a nuestro alrededor que pues está sufriendo, está pasándola mal y pues debemos de apoyarnos los unos a los otros para poder salir de la adversidad, una adversidad como esta, y de una manera más fácil. Pues tenemos que seguir las medidas preventivas que el sector salud pues nos ha recomendado: mantener la distancia, el uso de cubrebocas, etc. Por último, está el tipo de resiliencia organizacional. Una resiliencia organizacional es aquella que resiste, que es capaz de prever escenarios probables que pues, podrían presentarse y tener efectos dañinos en las operaciones de la organización. Según una definición más concisa es la que da ASIS International, nos dice que la resiliencia organizacional es la capacidad de una organización
para recuperarse por sí misma de cualquier interrupción de sus actividades internas o externas, comprometiendo a todos sus medios. En este sentido, pues las organizaciones pues tienen que estar preparadas para todo, tanto para lo mejor como para lo peor. Son contextos donde se nutre y se fomenta el aprendizaje organizacional interno y externo. Es decir, es la combinación del talento personal y también el contar con un ambiente de trabajo en donde pues haya una mejor armonía dentro de los trabajadores, pues para que puedan tomar estrategias, puedan ser resilientes y salir adelante frente a adversidades que pues se pueden presentar dentro de las organizaciones. Las organizaciones resilientes creen que teniendo su propósito estratégico claro, independientemente de las situaciones que se puedan presentar, se pueden recuperar restaurando con rapidez la capacidad operativa y comercial. Actualmente, pues el mundo de las organizaciones y empresas, pues se está volviendo rápidamente más interconectada, más volátil y pues a su vez también las consecuencias de los eventos externos tienen un mayor impacto dentro de las organizaciones. Hay varios fenómenos que pues se deben considerar, deben de considerar los ejecutivos y gerentes dentro de las organizaciones para la planificación estratégica. Por ejemplo, dentro de uno de los fenómenos, pues nos encontramos hoy en día en la pandemia, pues que tiene un impacto dentro de la resiliencia. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo sobre el tema. Una de las características de una empresa resiliente es la capacidad de aprendizaje. Las empresas que son resilientes tienen la capacidad de aprender en cualquier situación y entorno que se les presente. Aquí ellos hacen las mejoras que consideren necesarias y empiezan a tener un mejor desempeño para poder conseguir la rentabilidad que se requiere. Otra característica de las empresas resilientes es que son innovadoras. A pesar de las adversidades que se vayan presentando, buscan la manera de salir adelante. Por ejemplo, cuando se presentó ahora la pandemia, pues hubo empresas que pues supieron aprovechar esto, ¿no? Hubieron algunos que pues sacaron sus entregas a domicilio, hubieron tanto personas como empresas que hicieron este tipo de servicios para que la gente no saliera y no se expusiera de este virus. Y también hubo personas, empresas que empezaron a crear pues los cubrebocas, por ejemplo, de diferentes diseños. Si era la fiesta de los 15, la boda, los 3 años, crearon diferentes diseños para poder asistir y pues a la vez tomar medidas preventivas. Y también pues como algo casual, algo normal, querían normalizar el uso del cubrebocas ahora que pues estamos en esta pandemia. Otra característica es que transforman el entorno. Aquí más que nada se refiere a la adaptabilidad que tienen las empresas, esa agilidad de adaptarse ante diferentes entornos que pues en este caso pues es la pandemia, y en base a ello pues crean nuevas oportunidades, ven nuevos mercados para poder tomar esas estrategias y verlo como una oportunidad. Y por último, otra característica es que se enfocan más en las oportunidades que agrandar el problema. En vez de ver la situación en la cual se está presentando, no siguen buscando o no siguen agrandando ese problema, sino que se enfocan en ver cómo vamos a solucionar este problema y qué oportunidades puedo tomar de este problema. En cuanto a la importancia, pues actualmente nosotros vivimos en un mundo globalizado en donde la tecnología cada vez va avanzando muchísimo más rápido y los cambios en el entorno pues también van afectando de manera directa a la empresa. Por ejemplo, pues ahora la pandemia, vuelvo a poner de ejemplo por lo mismo que estamos hoy en día viviendo,
pues son cosas que no tenemos a nuestro alcance, tanto nosotros como las personas, como las empresas. Por lo tanto, pues deben de estar preparados, deben ser resilientes para poder tener las estrategias y saber actuar ante estos cambios que uno no sabe qué es lo que pueda pasar. De hecho, muchas empresas no tenían en su análisis FODA las amenazas que pues pudiera haber una pandemia. Muchas personas consideran otros aspectos, pero en este caso pues realmente fue un impacto negativo para muchas empresas, pero para otras pues fue una oportunidad pues para hacer negocio o simplemente pues supieron salir adelante implementando ciertas estrategias. Aquí pues lo que se busca es fortalecer la confianza, la credibilidad y la cultura organizacional con la implementación de la resiliencia organizacional, que es lo que se busca es que las organizaciones resilientes no solo superen la crisis, que crean esa confianza dentro de sus empresas para que puedan, bueno, esta es la importancia que en sí pues se tiene dentro del mundo empresarial. Uno de los grandes beneficios que se tiene al implementar la resiliencia organizacional es que se encuentra la capacidad de las empresas de asumir riesgos con mayor seguridad. Cuando se presenta cualquier adversidad, ellos tienen la certeza y la seguridad de saber cómo y qué estrategia van a plantear pues para manejar esta adversidad y así llegar al éxito sin importar los cambios del entorno. Ahora, la resiliencia frente al COVID. Actualmente, pues el mundo se encuentra lidiando con este brote, una pandemia mortal que está influyendo pues negativamente en nuestro mundo, tanto en lo social y empresarial. Por ejemplo, pues durante la pandemia, muchos, bueno, cuando estaba recién iniciando, lo primero que dijeron era no salgas de casa y muchos, pues también negocios tenían que cerrar, centros comerciales, cines, etcétera, se vieron obligados a cerrar por lo mismo, en donde pues lamentablemente perdieron muchas ventas, muchos clientes y también pues despidieron personas, quedándose vulnerables, quedándose sin trabajos. Entonces aquí, sin embargo, pues hubieron más empresas, bueno, hubieron negocios, micronegocios y empresas que pues supieron aprovecharlo y además tuvieron las estrategias. Por ejemplo, aquellos restaurantes y negocios, pues en vez de que la gente fuera a comer allá en el establecimiento, pues todos los pedidos eran vía redes sociales, vía telefónica, de lo que sea, pero pues todo era vía virtual. Al final de cuentas, pues supieron aprovechar bueno, supieron aprovechar las tecnologías de la información, pues para seguir adelante con sus negocios. De igual manera, pues muchos gimnasios clandestinamente abrían sus puertas a personas que pues iban a hacer ejercicio y de esta manera pues tuvieron la estrategia para pues seguir sobreviviendo dentro del mercado. ¿Por qué algunas empresas son más resilientes que otras? Bueno, en las investigaciones sobre la resiliencia organizacional sugieren que las empresas exitosas son más resistentes porque están preparadas para la adversidad, son más productivas y son flexibles cuando enfrentan una crisis. También se dice que las empresas son más resistentes que otras porque valoran a su personal, valoran y cuidan su salud mental y física. Otra, otro factor es que son altamente confiables y son eficientes en sus procedimientos y prácticas. ¿Cómo las empresas pueden generar la resiliencia organizacional? Bueno, para empezar, deben de garantizar el equilibrio laboral. Aquí, la doctora Patricia Cosio Torre
menciona que una compañía es considerada como resiliente siempre y cuando sus empleados tengan un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Aquí, pues, por ello es importante que las empresas manejen dentro de su modelo de gestión planes de entornos tanto saludables y políticas que promuevan la seguridad e higiene en las diversas áreas de trabajo. Así pues, permite tener a trabajadores leales y comprometidos con cada uno de los proyectos de la organización. Otro aspecto es gestionar la diversidad cultural eficientemente. Aquí uno de los aspectos muy importantes para considerar para generar la resiliencia organizacional es precisamente la cultura, ya que es un factor importante en la creación de un buen clima laboral y en el cumplimiento de los objetivos de una compañía. También pues se tiene una enorme implicancia en lo que va del éxito de los proyectos, donde el trabajo en equipo pues representa una parte esencial. Otro aspecto que hace que se pueda generar resiliencia organizacional son los nuevos convenios y alianzas. Aquí, pues, muchas veces las empresas, pues, no siempre tienen las mejores soluciones o no saben cómo actuar. Sin embargo, pues, es importante tener un convenio, una alianza con empresas externas, pues, para que puedan apoyarnos en ese aspecto de tomar las mejores estrategias y llegar a los objetivos o superar ciertas adversidades que se estén presentando. Y por último, el trabajador como primer pilar de éxito. Aquí lo más importante es el trabajador, porque para lograr los objetivos estratégicos, pues las organizaciones, y debería de ser así, pero desgraciadamente no lo hacen, deben de priorizar la satisfacción de sus colaboradores. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, pues deben de reconocer su trabajo y haciéndolos sentir valorados por la empresa. Pueden ofrecerles trabajo desde su casa para mantenerlos motivados, pues también con horarios flexibles, vacaciones, actividades, gamificación, salidas empresariales, entre otros. Ahora pasemos a la norma ISO 22316. Pues aquí esta norma se encarga de que las empresas puedan situarse en un mejor lugar o puedan superar esas adversidades que se puedan presentar, pues ya que ninguna empresa tiene asegurado su futuro, pues existen siempre adversidades externas que hacen que estas caigan o se vuelvan más resilientes. Pueden ser algunas de las dos. Pues hoy en día, como se mencionó anteriormente, cada vez vivimos en un mundo más globalizado, en donde pues se va actualizando los mercados, se vuelven más competitivos, bueno, la competencia se vuelve más fuerte. Entonces aquí esta nueva norma se encarga de que precisamente las empresas pues puedan situarse en un mejor lugar y puedan superar esas adversidades, que puedan controlar como la pandemia, por ejemplo, que estamos atravesando, afecta dramáticamente a las organizaciones. Entonces, aquí precisamente la norma ISO pues proporciona un marco para ayudar a las organizaciones a estar preparadas ante todo lo que pueda pasar en un futuro. Esta tiene un enfoque estructurado para la capacidad de recuperación. Es decir, que las empresas que tengan más o menos éxito en el camino de la resiliencia. Algunos de los principios de esta norma es que todos los miembros de la empresa deben de contribuir a la resiliencia organizacional y que cualquier comportamiento contraproducente debe ser evitado. Es decir, que para que una organización pueda construir una resiliencia organizacional, todos los miembros involucrados deben de participar, porque si no hay participación, existe un grado alto de absentismo, o sea, que no se logren los objetivos. Otro principio que menciona la norma ISO, es que la diversidad de habilidades de cada miembro es muy importante, pues las nuevas amenazas, oportunidades y desafíos que se puedan presentar,
pueden ser detectadas por cada miembro y pues se pueden ver de diferentes puntos de vista. Por eso es precisamente valorar el trabajo y valorar a cada uno de los empleados de las organizaciones. Y bueno, para poder cumplir con estos principios es necesario promover esa cultura de resiliencia organizacional, que principalmente es a través del liderazgo, el cual pues es encargado de que la organización cumpla sus estrategias y para ello debe tomar en cuenta todos los posibles escenarios, tanto adversidades como posibles éxitos. Todo tiene que tomarlo en cuenta para tomar las mejores decisiones e iniciativas para poner en marcha y pues así cumplir lo que se plantea. De esta manera, si existe esa sinergia, hay participación, hay sinergia y contribución entre las áreas, y así se podrá pues, lograr la resiliencia organizacional cuando se presente algún desafío. Por último, tenemos el modelo HERO, que en sus siglas en inglés significa Healthy and Resilient Organizations. Este modelo propone que la inteligencia emocional y la capacidad de generar emociones positivas son recursos importantes que crean los empleados. Este modelo inicialmente fue creado por un equipo de investigación liderado por la doctora Marisa Salonova en Valencia, España, en el año 1999. Originalmente se diseñó para medir el nivel de estrés relacionado con el trabajo, el fenómeno del agotamiento y los efectos de la recolocación de trabajadores durante la crisis económica. Poco a poco, este modelo se fue adaptando en base a todas las partes negativas del espectro de la salud relacionada con el trabajo y pues ahora este modelo proporciona a los miembros de la organización los recursos psicológicos para no solo ser resilientes frente a la crisis, sino también para considerar los ciclos económicos y los desafíos del mercado como momentos de crecimiento y oportunidad. Durante pues, muchos años, las empresas creyeron que la obligación debía cumplirse, pero resultaba costoso para los ingresos de las empresas. Es decir, pues muchas empresas consideraban que en este aspecto de la salud mental en los empleados, pues era muy costoso y ahora, pues años después, este modelo pues se ha ido transformando, bueno, se ha ido adaptando a tal punto de ser transformado la salud organizacional en un crecimiento psicosocial positivo organizacional. La investigación de este equipo que dio pauta a este modelo muestra que los empleados felices y saludables crean riquezas para la organización. Este modelo tiene tres aspectos, los cuales son los recursos que crean los empleados, los recursos que proporcionan las organizaciones y las relaciones comunitarias. En términos de los recursos de los empleados, el modelo propone que la autoeficiencia es la herramienta más importante que las personas deben tener. Tienen que tener ese liderazgo, tienen que ser personas, bueno, para empezar las organizaciones tienen que darles la pauta de la confianza para que ellos puedan pues sentirse valorados por parte de ellas. En los términos de los recursos que la organización debe proporcionar, una serie de medidas de la cantidad y complejidad de las tareas que se requieren de las personas dentro de las organizaciones. Este modelo también propone que la inteligencia emocional y la capacidad de generar emociones positivas son recursos importantes que crean los empleados. Básicamente es un modelo para que aquellas personas dentro de una organización pues se puedan crear la resiliencia y también pues detectar ciertos aspectos que hacen que la persona no sea resiliente. Como conclusión, la resiliencia organizacional dentro de las empresas
muestran que es una característica importante y fundamental para las organizaciones, puesto que les ayuda a enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando hoy en día, que es la COVID-19, a través de la preparación, la planificación dinámica y el comportamiento proactivo. En este aspecto, pues las organizaciones pueden desarrollar resiliencia a través de la capacitación específica que equipa a los empleados con el capital psicológico necesario para que puedan ser más resilientes durante tiempos difíciles. La propuesta de tesis es la siguiente: implementación del modelo de resiliencia HERO en las MIPYME en la zona de Córdoba, Veracruz. El objetivo principal es prevenir y saber plantear estrategias de adversidades frente a fenómenos naturales, pandemias, y promover una cultura de salud integral, equipos más eficaces y resilientes frente a la adversidad de los mercados, también promover la salud de los empleados, equipos y organizaciones. Esto porque, pues, lamentablemente a muchas organizaciones, a muchas microempresas, pues fueron afectadas mayormente a raíz de la pandemia, no sabiendo, bueno, no sabían qué era lo que se podía hacer, qué estrategias tomar. Entonces, uno de los modelos que pueden apoyar tanto para la salud de los empleados como para tomar estrategias, pues es precisamente la del modelo HERO. Y bueno, quiero agradecer al Instituto Tecnológico de Orizaba por permitirme estudiar en tan prestigiosa escuela, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT por permitirme desarrollarme como profesionista dentro de sus programas de posgrado, y por supuesto que al doctor Fernando Aguirre y Hernández por compartir sus conocimientos a través de la materia de fundamentos de la administración. Y bueno, por último, comparto la bibliografía en la cual pues consulté, hice las citas informáticas para la información de esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.